Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama movimiento parabólico o también es conocido como lanzamiento de proyectiles. ¿Listo? Este es uno de los temas más chéveres que yo veía en el colegio porque pues teníamos un laboratorio que yo ejecutaba con ustedes que practicábamos tres deportes. Practicábamos fútbol americano, practicábamos béisbol y practicábamos voleibol. Y hacíamos mediciones y durábamos un buen tiempo haciendo esto y pues era chévere. Sí, pues yo creo que el tiempo no nos da, ya tengo programada la clase. Eh, la gracia es que, espera un segundito, la gracia es que pues hagamos la clase porque qué más silenciar el micrófono sin querer. No se puede hacer el laboratorio, pero sin embargo, pues vamos a intentar mirar a ver qué podemos hacer de solución para ello. Bueno, el movimiento parabólico, entonces, lo primero que tenemos que observar es que este es el primer tema del segundo periodo, ¿sí? Entonces, hasta ahora arrancamos el segundo periodo, estamos en la semana 6, si no estoy mal. Eh, pues obviamente vamos un poquito atrasados. Sin embargo, pues en esta nos demoramos 2 semanas y pues toca sintetizar todo lo de el segundo periodo. Entonces, miren, estos son los desempeños del segundo periodo. Conceptualizar los movimientos del MUR, movimiento uniforme rectilíneo, MOA y caída libre, y relacionarlos para poder sistematizar el movimiento en 2 dimensiones en el marco del movimiento parabólico y el movimiento circular uniforme. O sea, nos faltan esos dos movimientos. Deducir el concepto de fuerza como la causa de todo movimiento, estableciendo la relación teórico-práctica que se genera a partir de las leyes de Newton. Y relacionar los conceptos de fuerza con la teoría rotacional básica. Entonces vamos a ver la teoría rotacional básica, el momento de inercia y esas cosas, si es que podemos. Bueno, sin embargo, pues vamos a intentar, eh, digamos así, avanzar a vuelo de pájaro todo lo que podamos en estas clases. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces estos son los desempeños del segundo periodo. Pues obviamente ustedes tienen que conocerlos porque pues es su obligación, bueno, es mi obligación presentárselos y es su obligación conocerlos siempre. No se los había presentado antes porque no habíamos llegado, ¿sí? Hasta ahora terminamos lo del primer periodo. Ahora, las actividades de recuperación que estaban planteadas, pues son estas, sin embargo, pues obviamente se van a dejar algunas modificaciones, no modificaciones de fondo, sino de forma, ¿cierto? Desarrollar una práctica virtual donde se evidencien los conceptos cinemáticos estudiados en el movimiento parabólico y en el movimiento circular uniforme. Realizar un trabajo escrito en el cual desarrolle 10 ejercicios de planos inclinados, sencillos y dobles, calculando diferentes variables presentes y realizar un video en el cual desarrolle y explique los conceptos de torque, momento rotacional en figuras geométricas básicas, subiéndolo a la plataforma de divulgación en Internet. Estas son las 3 actividades de recuperación para este periodo. O sea que, pues, como tenemos uno que otro atrasadito, ¿sí? Entonces, pues toca avanzar lo más rápido posible. Bueno, entonces el movimiento parabólico. Todos hemos visto ese movimiento parabólico. Es como este que está haciendo el coyote Willy, ¿cierto? Es un movimiento de los proyectiles. ¿Qué quiere decir eso? Así como cuando el SMAT lanza los gases, como debería lanzarlos, es hacia arriba, ¿cierto? Que hagan una parábola, como una curva, como en todo lanzamiento que usted hace hacia arriba, ¿sí? El cuerpo genera una trayectoria parabólica, ¿sí? Ese es el cuarto movimiento que nosotros estudiamos en cinemática. Sin embargo, en cinemática también es el primer movimiento que estudiamos en dos ejes, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. ¿Listo? O sea, vamos a avanzar tanto en el eje X como en el eje Y. O sea, ya no va a ser separado. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos primero el eje X con el movimiento uniforme rectilíneo y con el movimiento uniforme acelerado? Y después vimos caída libre. Entonces, pues ya no va a ser así, vamos a mezclar ambos, ¿listo?
Entonces, este movimiento parabólico se conoce así debido a su trayectoria, ¿sí? Refleja una función cuadrática, que la gráfica de una cuadrática, ustedes saben cuál es la cuadrática, que es esta, y es igual a ax al cuadrado más bx más c, es una parábola, ¿cierto? Esta es la función cuadrática simple. Cuando, por ejemplo, no tiene b ni c, ¿sí? Simplemente la función f de x es igual a ax al cuadrado. O sea, por ejemplo, la función x al cuadrado es esta nada más, así, ¿sí? Entonces ustedes reemplazan cuando vale 1. 1 al cuadrado vale 1. 0 al cuadrado da 0, ¿cierto? 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una gráfica de la función cuadrática. Sin embargo, tiene una parte negativa también, ¿cierto? Porque menos 1 por menos 1 da 1, ¿sí? Entonces, ven esta parte de acá. Espérenme, yo cojo el lápiz. ¿Ven esta parte de acá? Que técnicamente es igual a la parte positiva. Mire, acá estaría el 1, acá estaría el 2, acá estaría el 3, ¿cierto? Y así sucesivamente, entonces nosotros podemos encontrar los puntos de la gráfica, digámoslo así. Esta es cuando es negativa, cuando esto es menos ax al cuadrado, ¿sí? Es cuando sale esta de acá. ¿Sí? Cuando a es positiva, abre hacia arriba y se denomina una función cóncava. Cuando a es negativa, se denomina una función convexa, ¿sí? Usualmente, ¿cómo caen los cuerpos cuando uno lanza un cuerpo y que avance tanto horizontal como verticalmente? Pues hacen esta trayectoria, una trayectoria así, ¿cierto? Entonces vamos a tener es esta de acá. Y esto para que lo tengan en cuenta por ahí. Ejemplos. Miren, el lanzamiento de baloncesto, ¿cierto? El tiro libre es una función parabólica y pues obviamente el lanzamiento de golf que nos ejemplifica nuestra bella modelo, ahí. Todo eso es una trayectoria, ¿cierto? Una trayectoria parabólica. Ahora, debemos analizar los dos movimientos. Primero por separado, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos, digamos así, como una visualización de cómo se evidencia este movimiento. Entonces, primero hay que tener una certeza de que nada puede existir con una doble aceleración, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que estamos avanzando verticalmente, ya existe una aceleración para ese movimiento. ¿Cuál es? La gravedad, ¿sí? Entonces, esta será la única aceleración existente, ¿sí? La gravedad. Pilas con esto. Es importante, no va a haber otra aceleración. O sea que en el eje X no puede haber aceleración. Tiene que haber otro tipo de movimiento. ¿Cuál es el movimiento que no tiene aceleración? Pues va a ser un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Y cuál es el movimiento que tenemos la gravedad como aceleración? Pues vamos a tener la caída libre, ¿sí? Entonces, esos dos movimientos son los que vamos a mezclar. Ahora, algo doblemente acelerado, ¿qué sería esto? ¿Ustedes han visto esto? El doble tiro de Oliver y Tom. Técnicamente, eso representaría una doble aceleración en la vida real. Bueno, pero vayamos, sigamos con eso. Entonces, miremos, vamos a tener, ¿cierto? Que si la gravedad es la aceleración de este cuerpo, vamos a tener por un lado caída libre, o sea, ese será nuestro movimiento vertical. Y en el otro, como no puede existir otra aceleración, vamos a tener Moore, o sea, en el eje horizontal vamos a tener las ecuaciones del Moore. Entonces miremos cómo se genera una gráfica de un movimiento parabólico. Entonces vamos a tener nuestro eje Y, ¿cierto? El eje vertical y nuestro eje X, nuestro eje horizontal. Ahora,
Este va a ser un cuerpo, ya sea una pelota, un balón, una pelota de golf, un niño, lo que ustedes quieran, ¿sí? Un cuerpo, una partícula. Y va a describir la trayectoria impulsada por esta velocidad inicial, ¿cierto? Usted tiene que impulsarlo con una velocidad inicial igual que en la caída libre. Usted viene para mandarlo para arriba, usted tiene que imprimirle una velocidad inicial. Acá también, pero va a tener esta trayectoria de acá, ¿cierto? Técnicamente, si nosotros le imprimimos esa velocidad inicial, nosotros esperamos que la trayectoria fuera esta. Ahora, esa velocidad inicial es un vector, miren, o sea que va a tener proyección tanto en Y como en X, ¿cierto? Y si tiene proyección, por lo tanto tiene un ángulo. ¿Se acuerdan todo lo primero que ustedes decían? Uy, no, eso de vectores no lo volvimos a ver. Pues acá es donde vamos a mezclar técnicamente todo lo que hemos visto en el periodo. Entonces acá está el vector, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Vamos a analizar estos puntos en la trayectoria. Desde el punto más alto, ¿cierto? Que sería este, acá donde ya llega a la altura más mayor, a la mayor altura que pueda alcanzar el cuerpo, y estos que vienen en la trayectoria hasta que aterriza, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos que en X, ¿cierto? En X, esta velocidad es constante, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad en X, no va a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente lo que decimos acá, no está acelerado en X, solamente está acelerado en Y. Si no hay aceleración, no hay cambio de velocidad. Es decir, que esa velocidad va a ser constante. Va a medir lo mismo. Si acá mide, digamos, un ejemplo, 3, ¿cierto? Metros por segundo, pues acá va a ser 3 metros por segundo, acá va a ser 3 metros por segundo y así sucesivamente. Ahora, ¿qué va a pasar? En el eje Y, la gravedad sí va a afectar, ¿cierto? ¿Y la gravedad cómo afecta? Pues nosotros le imprimimos una velocidad inicial hacia arriba, ¿cierto? Y esto va disminuyendo a medida que llegamos al punto más alto. Cuando llega al punto más alto comienza a aumentar, pero negativamente, ¿sí? Acá aumenta negativamente, ¿sí? Debía haberlo hecho en la presentación, pero bueno, acá está dentro del diálogo, ¿sí? Aumenta negativamente, es decir, que nosotros podemos tener una velocidad en Y negativa. ¿Por qué? Porque hasta este punto, o sea, cuando yo cojo y llego a este punto de altura, ¿cierto? Todo es positivo hasta que llego a cero, o sea, se va disminuyendo, ¿cierto? Como la plata, digámoslo así. Usted tiene 20.000 pesos en una fiesta y comienzan a decirle, no, que la vaca, y entonces comienza, digamos que 3.000, 5.000, 7.000, después usted le dio hambre, y digamos que acá llegó a la medianoche, ¿sí? Si es que no está peo en ese momento. Entonces llegó a la medianoche y usted dijo, uy, no, ya no tengo plata. ¿Qué le tocó? Pedir prestado. Entonces comienza un saldo negativo, ¿cierto? Ah, présteme 2.000, présteme 3.000, présteme 5.000, présteme para desayunar por acá, ¿cierto? Técnicamente sería como eso. Ahora, ahí están los vectores resultantes. Miren, si ustedes hacen la suma de vectores, ¿cierto? Este de acá con este de acá es ese mismo. ¿Sí? Así como hacíamos la suma de vectores por el paralelograma, ahí está. Entonces, esta sería la representación gráfica de un movimiento parabólico. Ahora, vamos a analizar esta partecita de acá, la parte inicial, donde estamos viendo acá, en este recuadro que acabo de poner, vamos a hacerle zoom, como que una ampliación a esa parte. ¿Para qué? Para poder encontrar todas las ecuaciones que vienen del movimiento parabólico. Entonces, miremoslo ahí. Ahí lo agrandé y ahí está. Lo primero que tenemos
que analizar es que vamos a tener proyecciones de esa velocidad inicial, ¿cierto? Esta de acá va a ser la misma velocidad inicial en Y y esta de acá va a ser la misma velocidad inicial en X. ¿Y quién lo determina? El ángulo, ¿cierto? Como ese ángulo que usted viene y dice, ah, bueno, listo, digamos que usted está jugando fútbol, ¿sí? Y usted dice, no, yo voy a colgar el portero. Entonces usted no puede tomar un ángulo pequeño porque pues al portero le puede pegar en el pecho o lo puede tapar con las manos o simplemente se medio agacha y le pega en el cuerpo, ¿no? Usted tiene que tomar un ángulo amplio. Entonces este ángulo es el que determina qué tan alto usted va a llegar. Ahora, vamos a tener una descomposición vectorial en términos de funciones matemáticas. Miren que esto es como un triángulo, el triángulo que veíamos de los vectores o de las razones trigonométricas. Mírenlo hasta acá. Todo este triángulo lo vamos a ver. Entonces, recordemos los vectores, ¿cierto? Miren que es lo mismo. Esa velocidad inicial sería como el vector A, ¿cierto? Acá está el ángulo teta, que es el mismo teta de acá. Acá está A en X, que sería el mismo velocidad inicial en X. Y acá está velocidad inicial en Y, que sería A en Y. Recordemos que si nosotros lo vemos en términos de triángulos, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto según este ángulo, ¿cierto? Si el ángulo fuera acá, pues obviamente este cambiaría, ya sería este el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Pero como no es el caso, pues simplemente lo dejamos así. Bueno, ahora tenemos que mirar cómo se dan las relaciones trigonométricas entre ese triángulo. Entonces miremos, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros vimos las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente y cotangente. Pues nosotros vamos a mirar seno y coseno. Entonces, seno sería, en este caso, del triángulo rectángulo del vector A en Y sobre la norma de A. Y coseno sería A en X sobre la norma de A. Recuerden la regla de la Coca-Cola. Co, K, Co, y si quieren la cortica, K, H y H. ¿Cierto? Trazan la línea de fracción y esto sería seno, coseno y tangente. ¿Cierto? Ahí tendrían seno, coseno y tangente. Y pues ustedes ya saben, miren, cateto adyacente, ¿quién es? A en X. Cateto opuesto, A en Y. Por eso sale esta parte de acá. Ahora, si nosotros lo tenemos en cuenta, que ya sacamos en términos de vectores, pues lo podemos pasar a términos de la velocidad inicial. Es decir, vamos a tratar de sacar las ecuaciones iguales, la del seno, la del coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que A en Y era velocidad inicial en Y, y acá está. A en X, velocidad inicial en X. ¿Y quién era la norma del vector? Pues la cantidad de velocidad inicial que nosotros tenemos. Ahora, despejemos esto. Velocidad inicial en y velocidad inicial en X. Vamos a despejarlo, entonces simple, porque esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar y esto que está dividiendo también pasa acá a multiplicar. Entonces me queda así, velocidad inicial en y velocidad inicial en X. Ahora, recuerde que la velocidad inicial en X es la misma velocidad en X en todo momento, ¿cierto? Entonces, la velocidad en X en cualquier instante será la misma ecuación de la velocidad inicial en X. O sea, miren, va a ser velocidad inicial coseno de teta. En cambio, la velocidad inicial en Y sí va a afectarse. ¿Por qué? Porque va disminuyendo, llega a cero y después comienza a aumentar negativamente. Entonces vamos viendo las ecuaciones. Recuerden que todo esto tiene que estar consignado en su cuaderno, ¿no?
Ahora, miremos qué es lo que pasa con este sujeto que está haciendo acá, este niño. ¿Qué le faltó? ¿Le faltó altura? No, no le faltó altura, ¿cierto? Le faltó fue alcance. Faltó El velocidad. alcance es el recorrido en el eje horizontal. Entonces, altura en el eje vertical, alcance en el eje horizontal. Entonces, miremos, dependiendo de qué ángulo nosotros proporcionemos, pues vamos a tener o mayor altura o mayor alcance. Por ejemplo, a este muchacho lo que le faltó, ¿cierto? Tal vez fue un poquito menos de ángulo, ¿sí? Si tal vez tomó esto, se elevó bien, ¿cierto? Pero no alcanzó, ¿por qué? Digamos que porque el piso o la rampa estaba por acá, entonces por eso fue que se fue de mula. Ahora, si lo hubiera hecho con un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Si hubiera salido con un poquito más de impulso y cogido un poquito más de ángulo, pues hubiera alcanzado fácilmente la plataforma. Y así sucesivamente. Pero si tal vez, si lo hubiera hecho de 45 grados, ¿sí? Puede que se hubiera quedado estrellado contra la plataforma. Puede ser que la bicicleta también le hubiera quedado ahí. ¿Por qué? Porque no logra el mismo. Entonces recordemos, en Y se llama altura y en X se llama alcance. Ahora, tenemos que ya sabemos cuáles son las velocidades iniciales, tanto en Y como en X, la velocidad en X, ¿cierto? Entonces debemos plantearlas ¿para qué? Para encontrar las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Y dónde hemos visto velocidad inicial en Y? Pues en la caída libre. Y pues obviamente velocidad en X en el muro. Entonces, del muro, nosotros sabemos esta ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Pero en este caso es velocidad en X. Y en la caída libre, nosotros tenemos estas dos ecuaciones. La velocidad en función del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sabemos que la velocidad va a variar dependiendo del tiempo en que recorra el cuerpo. Y acá está la velocidad inicial en Y y acá también tenemos una ecuación importantísima que se llama altura en función del tiempo, que fue una de las últimas que nosotros vimos la clase pasada. Y ahí está la velocidad inicial en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto de acá es este, ¿sí? Y estos de acá son estos, este y este. Entonces los vamos a meter ahí, técnicamente. ¿Cómo quedará cuando yo meto velocidad en X? O sea, en vez de velocidad en X voy a poner velocidad inicial coseno de teta. Y en vez de velocidad inicial en Y voy a poner velocidad inicial seno de teta. Entonces miremos cómo nos cambia. Entonces, en vez de velocidad en X es igual a velocidad inicial coseno de teta. Además vamos a hacer esta suposición. La posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos en el movimiento parabólico, espérense, yo me devuelvo un poquito, el marco de referencia siempre comienza acá, ¿cierto? En el 0. Mírenlo atrás, espérenme un segundito, miren, acá. El marco de referencia comienza en el 0. Ya quedan 10 minutos, acuérdense que si no alcanzamos, pues nos toca volver a conectarnos en 10 minutos, van al baño. Miren, acá comienza en 0, en el origen. ¿Cierto? Entonces es por eso que yo puedo decir esa suposición de que la posición inicial en X es 0. Ahora, en la otra, simplemente voy a reemplazar la velocidad inicial en Y, es velocidad inicial seno de teta, y en la última también voy a hacer esta modificación. Además de decirlo de la velocidad inicial, voy a decir que la altura inicial es 0. ¿Por qué? Pues porque partimos desde el mismo origen, igual que en X. Entonces, las ecuaciones, la tercera, cuarta y quinta ecuación, porque miren, esta es la primera, esta es la segunda, ¿cierto? Acá está la tercera.
la vamos a llamar posición en el tiempo. O sea, si usted quiere saber en qué posición está, como la sombra de su cuerpo, si usted hace un lanzamiento, por ejemplo, no sé, de fútbol americano, digamos que usted es el quarterback de su equipo de fútbol americano y hace un pase largo y usted quisiera calcular en qué momento está la sombra, digamos, a las 20 yardas, a las 30 yardas. Listo, pues ahí lo puede hacer con esta ecuación. La velocidad vertical en y, obviamente, en el tiempo será esta ecuación de acá. Y la altura en el tiempo, pues será esta de acá. Qué pena. Bueno, ahora, recuerden que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en caer. Todo cuerpo se demora lo mismo en subir que en caer. Entonces, a ese tiempo tiene una, digámoslo así, una particularidad, ¿sí? Miremos esto. Lo que le estoy diciendo es que el tiempo que tarda en llegar hasta acá, ¿cierto? En llegar hasta acá, lo vamos a llamar tiempo de subida. Y pues obviamente el tiempo que viene y toma desde ese punto más alto hasta acá, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo creen que se llama ese tiempo? Si el otro era tiempo de subida, el otro entonces será tiempo de Bajada. bajada, de caída, ¿cierto? Tiempo de caída. Y ambos tiempos, ¿sí? De aquí hasta allá, se llama tiempo de vuelo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Miren, acá hay algo importantísimo. En la altura más alta, ay, en el punto más alto, qué pena, qué redundancia la mía. En el punto más alto, ¿sí? De la trayectoria, la velocidad en y es igual a cero. O sea que nosotros teníamos una ecuación antes, ¿sí se acuerdan? Velocidad en y, velocidad vertical en el tiempo. Entonces, la velocidad en y es igual a cero. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente podemos hacer una igualación ahí, en ese punto más alto, donde la velocidad en y sea igual a cero. Además, ese punto más alto se llama altura máxima, ¿sí? O sea, ahí es donde vamos a llamar H mayúscula, la altura máxima. Y también vamos a tener que donde cae el cuerpo se va a llamar R, el alcance máximo. ¿Listo? Entonces tenemos dos puntos. ¿En dónde se alcanza H? Pues cuando se acaba el tiempo de subida, ¿cierto? Cuando llegamos al tiempo de subida, pues alcanzamos la altura máxima. ¿Y dónde llegamos al alcance máximo? Pues cuando alcanzamos el tiempo de vuelo. Entonces vamos a tratar de encontrar ese tiempo de subida, ¿cierto? Con la ecuación de velocidad vertical en el tiempo, que es esta que acabamos de ver. Pero sabemos que esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos en la altura máxima, acuérdense. Estamos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente me queda cero es igual a velocidad inicial, seno de teta menos gravedad por tiempo. ¿A quién tenemos que despejar? Al tiempo. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Digamos que, no, es más fácil este lado. Este que está negativo pasa ya positivo. Y miren, ahí está. Y ahora simplemente esta gravedad que está multiplicando va a pasar a dividir y me queda así. Y ese será el tiempo de subida porque ya nosotros lo tenemos despejado. Ahora, como el tiempo de subida es el mismo tiempo de caída, ¿qué va a pasar? El tiempo de vuelo será simplemente 2 veces el tiempo de subida. Entonces, tiempo de vuelo es igual a 2 veces tiempo de subida, o sea, sería ponerle un 2 acá a toda esta ecuación. Miren que es la misma. ¿Sí?
2 velocidad inicial seno de teta sobre gravedad. Y esta es la sexta y la séptima ecuación del movimiento parabólico. Es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta que ya damos 7 ecuaciones de esto. A eso se le llama tiempo de vuelo. ¿Listo? Ahora, tenemos que hallar estos puntos de acá atrás, qué pena. Estos puntos de acá, la altura máxima y el alcance máximo. ¿Cómo lo podemos hallar? Pues la altura máxima tiene que ser con este y el alcance máximo con este, ¿sí? Con ese tiempo. Ahora entonces, para poder llegar a la altura, pues se gasta el tiempo de subida, ¿cierto? En este punto es cuando decimos que ya se ha gastado el tiempo de subida. Entonces, cogemos la ecuación de altura en función del tiempo, ¿cierto? Y en vez de este tiempo de acá, t, ¿a quién vamos a poner? Pues al tiempo de subida, es decir, este tiempo de subida lo tenemos que meter acá y acá, ¿sí? ¿Cómo quedará? Miren, ahí lo dicen colorcitos para que ustedes no se pierdan. ¿Sí lo ven? Miren, velocidad inicial, seno de teta. Velocidad inicial, seno de teta. Por velocidad inicial, seno de teta sobre gravedad, o sea que este sería como el tiempo de subida, miren, esta misma t. Menos, gravedad sobre 2, mire, gravedad sobre 2, ahí está. T al cuadrado, entonces t que es este mismo, mírelo acá, ¿cierto? Velocidad inicial seno de teta al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicar, miren, velocidad inicial por velocidad inicial da velocidad inicial al cuadrado. Seno de teta por seno de teta al cuadrado. Entonces me queda algo así, ¿cierto? Velocidad inicial, seno de teta al cuadrado sobre la gravedad, que sería este de acá. Ahora, miren, acá hay esto, menos gravedad medios, que es este mismo de acá, gravedad medios. Y si elevamos al cuadrado este paréntesis, todos los términos se afectan al cuadrado. O sea, se afecta velocidad inicial, se afecta seno de teta y también se afecta la gravedad. O sea, queda velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta, gravedad medios. Ahora, una gravedad con una gravedad se quita, ¿cierto? Se cancela. Una gravedad multiplicando y una gravedad dividiendo se cancela. Entonces me queda algo así. Acá como se canceló, quedó un 1, ¿cierto? Y miren que esta parte de acá es esta misma, ¿sí? Llamémosle naranja. Naranja menos media naranja, pues queda media naranja. Entonces habíamos dicho naranja menos media naranja, entonces es media naranja. Miren, acá está el 2. ¿Qué significa esa media naranja? Miren, es la misma. Velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de teta, sobre gravedad. Pues obviamente acá solo me quedó una gravedad, ¿cierto? No está gravedad al cuadrado, porque se canceló con esta de acá. Y me quedó esta. Mire, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta, sobre gravedad. Recuerden que este seno cuadrado de teta es importante que no lo hagan como seno de teta al cuadrado. Es diferente, ¿sí? Cuando usted dice seno cuadrado de teta, es lo mismo que decir seno de teta por seno de teta. ¿Sí? Esto es diferente, recuerden el símbolo de diferencia en matemáticas, es diferente a decir seno de teta al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es igual
a decir seno, voy a abrir un paréntesis acá, de teta por teta. ¿Sí? Esas dos cosas son diferentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando hagan seno cuadrado de teta en la calculadora, es lo mismo que decir seno de teta por seno de teta. Si quiere, usted lo hace 2 veces. O si quiere, en la calculadora, ¿sí? Es mejor hacerlo así. Usted abre un paréntesis y dice seno de teta al cuadrado. Así cierra el paréntesis, le da al cuadrado. Esto sí es igual. Esto sí es lo mismo, ¿sí? Pero en cambio, este de acá, no. O sea, usted no puede poner, si le doy un ángulo de 30 grados, pues seno de 30 al cuadrado, no, porque es 30 por 30 que da 900. Y seno de 900 no es lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, acá está nuestra octava ecuación. Esta ecuación que la llamamos altura máxima. ¿Listo? Esta es la ecuación de altura máxima. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta, sobre 2G. Ahora, para poder hallar el alcance máximo, ¿cierto? En X, nosotros tenemos que utilizar la ecuación de posición en el tiempo, que es la que ya habíamos visto, y el tiempo de vuelo. Entonces recordemos que estamos hallando esto. Ahora, acá tenemos posición en el tiempo y vamos a tener tiempo de vuelo. Lo que quiere decir es que yo voy a coger este tiempo de vuelo y lo voy a meter acá. ¿Qué voy a meter ahí? Pues este paréntesis, ¿cierto? Este de acá. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es reemplazarlo, ¿sí? Y miremos qué factores se pueden agrupar. Pues tenemos velocidad inicial por velocidad inicial, pues queda velocidad inicial al cuadrado. Seno por coseno no se pueden agrupar, entonces quedan separados. Solamente es así. R, que es el alcance máximo, es igual a 2 velocidad inicial al cuadrado, seno de teta, coseno de teta sobre la gravedad. Y esa será la novena ecuación que nosotros veremos en el movimiento parabólico. Entonces ahí tenemos el alcance máximo. Y ya con esta determinamos todas las ecuaciones del movimiento parabólico. Vamos a hacer un repasito para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Porque es importante que ustedes sepan cuáles son las ecuaciones que vimos, ¿sí? Y son todas estas. Tenemos posición en el tiempo, altura en el tiempo, velocidad en X, velocidad inicial en Y, velocidad vertical en el tiempo, tiempo de subida, tiempo de vuelo, altura máxima y alcance máximo. ¿Listo? Esas son las ecuaciones del movimiento parabólico, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes lo ven, en todos, absolutamente en todas las ecuaciones, hay dos factores que, bueno, en todas aparecen técnicamente tres, pero en todas hay dos factores. La velocidad inicial y el ángulo. ¿Se la ven? La velocidad inicial y el ángulo. Y pues por acá hay una constante, la gravedad. La velocidad inicial y el ángulo. La velocidad inicial y el ángulo. La velocidad inicial, el ángulo. Y pues obviamente por acá está la gravedad. Velocidad inicial, el ángulo. Ay, cogí y la gravedad. Velocidad inicial, el ángulo y la gravedad. Velocidad inicial, el ángulo, ¿cierto? Y la gravedad. Y lo mismo acá, mire, velocidad inicial, el ángulo otra vez y la gravedad. Entonces, esos dos datos son los más importantes y los más relevantes para todo el movimiento. Técnicamente, si tenemos esos dos datos, tenemos todo el movimiento.
Pero en la próxima clase, que va a ser la segunda parte del movimiento parabólico, vamos a ver cuándo nos falta uno de los datos o cuándo nos faltan ambos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, como en el laboratorio que íbamos a hacer de béisbol, de fútbol americano y de voleibol, pues obviamente ahí teníamos que evidenciar que nos faltaban esos datos y cómo lo íbamos a sacar. Entonces, por el momento este es el nivel más básico. Bueno, entonces vamos a comenzar con los ejemplos de el movimiento parabólico, ¿cierto? Ustedes saben cómo se llama ese deporte que está ahí en el GIF. Se llama lanzamiento de martillo. ¿Listo? Entonces, en este nivel básico vamos a encontrar los datos más relevantes, es decir, tanto el ángulo como la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, dice en el ejemplo 1, en los Olímpicos, un deportista que practica el lanzamiento de martillo suelta su proyectil con una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad inicial, ¿cierto? Con una inclinación de 35 grados. Halle su tiempo de subida, tiempo de vuelo, altura máxima, alcance máximo. Además, halle su posición y altura a los 1 y 2 segundos. Miren que va a ser muy fácil porque ya tenemos todas las ecuaciones. Simplemente será resolver. Entonces, los datos que nos dan, estas son las ecuaciones que tenemos, y los datos que nos dan son la velocidad inicial de 25 metros por segundo y el ángulo de 35 grados. Ahora, nos piden hallar tiempo de subida, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hallar tiempo de subida, pues cojo la ecuación de tiempo de subida, esta de acá, ¿sí? Y la planteo. Simplemente es reemplazar los datos, miren. Velocidad inicial, seno de teta por gravedad. ¿La velocidad inicial cuánto es? 25 metros por segundo. El ángulo, 35 grados, ¿cierto? Y la gravedad, 9,8. Tenemos todos los datos, entonces se puede hallar. Simplemente es que lo hagan en calculadora. ¿Cómo se tiene que hacer? O sea, la gracia de esto no es que vean de una vez el resultado, sino cómo se hace en calculadora. Pues muy sencillo. Ustedes que ya tienen su calculadora ahí, van a abrir un paréntesis y van a decir 25, ¿cierto? Seno de 35. Recuerden que tiene que estar bien programada la calculadora, que cuando ustedes digan seno de 90, les tiene que dar 1. Si no, está mal programada la calculadora, ¿cierto? Seno de 35, cierran el paréntesis, dividido 9,8. Y eso les tiene que dar 1,46 segundos. Obviamente en eso se mide el tiempo. Y pues si queremos hallar el tiempo de vuelo, pues el tiempo de vuelo es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es 2 veces el tiempo de subida. O sea, 2 por 1,46 queda 2,92 segundos. Ahora, hallemos H. Pues miren, solamente es coger la ecuación de H. Se me fue un clic de más. Solamente es coger la ecuación de H y reemplazar, miren. Entonces, velocidad inicial al cuadrado, pues será 25 metros por segundo al cuadrado. Seno cuadrado de teta. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Seno de 35 entre un paréntesis elevado al cuadrado. Dividido 2 por 9,8. Ahí lo único en la calculadora, ustedes solamente vienen y meten, digamos que acá, este paréntesis en vez de ponerlo acá, se lo pone acá y le pone el 2 acá. 2 por 9,8. Y cierra el paréntesis. Usted sabe que no necesita las unidades usted no las pone en la calculadora. ¿Sí? Estas unidades se pueden, digámoslo así, dejar de un lado y pues obviamente usted sabe que está midiendo altura, que va a ser en metros. Si usted hace ese proceso, le tienen que dar 10,49 metros. Ahora, R, lo mismo, cogemos la ecuación y reemplazamos, ¿cierto? 2, mire el 2 acá,
Velocidad inicial al cuadrado, la velocidad inicial es de 25. Seno de teta, o sea, seno de 35. Coseno de teta, coseno de 35. Dividido la gravedad, 9,8. ¿Cómo se hace esa? Esa se hace muy fácil, mire. Se abre un paréntesis y dice 2 por, si usted quiere, abre otro paréntesis, 25. Ahí hay un botoncito en la calculadora científica que le dice así, un 2 chiquitico, que significa al cuadrado. Y cierra un paréntesis. Por seno de 35 por coseno. Esto parece, no parece un por. Ya. Coseno de 35. ¿Cierto? Cierra este paréntesis y le pone dividido. Le pongo el simbolito de dividido así un poquito más grande. Dividido 9,8. Y eso le tiene que dar 59,92 metros. O sea que a esa distancia llegó el martillo. Ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte. Dice hallar su posición y altura a los 1 y 2 segundos respectivamente. Entonces vamos a primero con la posición, ¿cierto? Miren cómo se hace un lanzamiento de martillo de verdad. Para que no crean que es imposible mandarlo a 60, a 70 metros. Miren, es una mujer. Y pues obviamente las marcas de las mujeres son como las más duras de los martillos. Bueno, entonces tengamos las ecuaciones. ¿Con cuáles ecuaciones nosotros tenemos que trabajar para poder hallar la posición y altura? Pues con posición en el tiempo, que sería esta de acá, ¿cierto? Y altura en el tiempo, que sería esta de acá. Comencemos con la posición, ¿cierto? Que es la primera. Velocidad inicial, coseno de teta por el tiempo. Sabemos que el tiempo es 1 segundo, ¿cierto? Y después 2 segundos. Entonces vamos a ver cuando sea 1 segundo, pues solamente reemplazo la velocidad inicial que es 25, coseno de 35 grados por 1 segundo. Entonces eso me da 20,47 metros. Ahora, en 2 segundos, pues mire que cambia nada más. El tiempo, mire, en vez de 1, pasó a ser 2. Y eso les da 40,95. Recuerden que acá no hay aceleración, entonces se duplica, se triplica cada vez que usted vaya en el eje X, ¿cierto? Dependiendo del tiempo. Ahora, la altura. Mire que la altura es diferente, la ecuación. Entonces, simplemente tenemos que reemplazar el tiempo acá y acá. Entonces, ahí es donde vamos a poner el 1 segundo y el 2 segundos. Primero con 1 segundo, entonces me queda velocidad inicial, seno de teta, o sea, 25 seno de 35 por 1 segundo, que es esta t de acá. ¿Sí? Menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces la gravedad que sabemos que vale 9,8. El tiempo al cuadrado, que es 1 segundo al cuadrado, dividido 2. Si lo hacemos bien en la calculadora, yo creo que ustedes deberían hacer esto así. 25. Bueno, yo abriría dos paréntesis para no confundir. 25 seno de 35. Recuerden que los paréntesis son símbolo de multiplicación, ¿cierto? También. Por 1 segundo, entonces por 1. Y cierro este paréntesis que abrí y ahora sí cierro este de acá, ¿sí? Como que este, miren, lo voy a hacer así cuadradito. Es este mismo de acá. Menos, ahora voy a hacer esta parte de acá. Entonces voy a coger y voy a abrir un paréntesis. 9,8 por, ahora voy a abrir un paréntesis acá. Entonces el tiempo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado,
cierro ese paréntesis, y le digo dividido 2, ¿cierto? Y cierro el paréntesis y le digo igual, ¿sí? Y eso me da 9,43. Ahora, cuando son 2 segundos, pues obviamente nada más tengo que cambiar, digamos que en donde está el tiempo. O sea, donde tenía 1, ahora yo voy a poner 2. Acá yo pongo 2 y acá yo pongo 2. En las calculadoras usualmente se puede guardar la última función y usted la puede modificar en las calculadoras científicas. Y eso da 9,07. ¿Listo? Esa será la altura en los 2 segundos. Y ya con eso terminamos nuestro primer ejemplo. Miremos nuestro segundo ejemplo. Dice, hay un incendio en un quinto piso ubicado a 17 metros de altura. El piso y su techo... Espera. ¿Cómo fue? Hay un incendio en un quinto piso ubicado a 17 metros de altura el piso y su techo a los 20 metros. Ah, listo. Cuando los bomberos llegan, comienzan a apagar el incendio. Generan una presión de agua donde el agua sale a 28 metros por segundo. Entonces, ya tenemos una velocidad inicial, ¿cierto? Y tenemos un rango entre los 17 y los 20 metros. ¿Sí? Está el incendio en el quinto piso. Y calculan un ángulo de elevación de 40 grados. Listo, ya tenemos el ángulo. ¿Será que el bombero logrará impactar el incendio? ¿Y en qué lugar estaría ubicado el bombero del edificio? Entonces miremos más o menos cómo sería. No sería así, ¿cierto? El bombero no puede apagarlo así, sino que tendría que generar como, bueno, tampoco así, ¿no? Sino que tendría que generar algo así. Digamos que acá está el edificio, ¿cierto? Y acá estuviera el quinto piso. A ver si podemos hacer los pisos. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Este es el quinto piso. Ahora, acá está a los 17 metros. Y acá está a los 20 metros. Ahora, el bombero no se hace acá, ¿cierto? O sea, porque sería ilógico. Tiene que hacerse a una distancia ¿para qué? Para que haga esto. Uy, qué pena. Se me fue el pulso. ¿Sí? Algo así. Bueno, sigamos, porque este man todavía tiene mucho trabajo que hacer. Entonces, tenemos entre los 17 y los 20 metros. Entonces, se tiene que ubicar a una distancia de aquí hasta acá, ¿cierto? Más o menos lo que tenemos que hallar es esta altura, que se conoce como la altura máxima. Ahora, miremos los datos. Entonces, nos dan la velocidad inicial y el ángulo de 40 grados. Entonces, lo primero que dice, ¿será que el bombero logra impactar el incendio? Entonces, tenemos que ubicar que dentro de los datos, la altura máxima, ¿cierto? Entonces tenemos velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta sobre 2G. Reemplazamos los datos y eso nos da 16,52 metros. Ahora, el tiempo de subida es fundamental. ¿Para qué? Para poder hallar el tiempo de aquí hasta acá. Entonces hallamos el tiempo de subida y eso nos da 1,83. Me voy a apurar. Hallemos la posición en X con ese tiempo, con ese 1,83. Reemplazamos los datos y esto da 39,39 metros. O sea, tiene que hacerse técnicamente a 40 metros del edificio para poder impactar un quinto piso con esa presión de agua. Miremos este. Un jardinero de béisbol en un entrenamiento quiere ponchar en home a un corredor después de un bateo de un jugador contrario. O sea, el jugador está en tercera base y quiere llegar a home.
Se calcula que el lanzamiento de la bola viaja a 30 metros por segundo. Con un ángulo de 22 grados. Entonces ya tenemos la velocidad inicial y el ángulo. Para que alcanzara la bola a llegar a home. El tiempo que tarda el corredor de la tercera base a home es de 4,5 segundos. Este tiempo es de referencia. Para comparación, acá yo lo dije. Teniendo en cuenta la anterior información, calcule cuánto tiempo tardará la bola en recorrer desde el jardinero a home y si será ponchado el corredor o no. ¿Qué velocidad posee en 1,5 segundos y a qué distancia se encontraría el jardinero de home? ¿Listo? Pues vamos a intentar. Lo primero, pues que salgan las ecuaciones y los datos. Entonces, la primera pregunta es, teniendo en cuenta la anterior, calcule el tiempo que tardará la bola en recorrer desde el jardinero a home. Entonces, si el jardinero está acá, digamos que este fuera el jardinero, y acá está el catcher, que es el que recibe la bola en home, ¿cierto? Él hace esto así. ¿Qué tiempo? ¿Cómo se llama el tiempo que tarda en dar toda esa distancia? ¿Alguno que haya puesto atención? ¿No? ¿Cómo se llama El el tiempo. tiempo? ¿Tiempo qué? Daniela. Bueno, se llama tiempo de vuelo. Entonces tenemos que hallar es el tiempo de vuelo. ¿Listo? Entonces 2, velocidad inicial, seno de teta sobre gravedad. Reemplacemos los datos que nos dan. 2 por 30, seno de 22, dividido 9,8. Y eso nos da 2,29 segundos. O sea, desde la posición donde está hasta allá, ¿cierto? Se puede generar en 2,29 segundos. En comparación con los 4,5 segundos que el corredor tarda en llegar desde la tercera base a home, pues obviamente logra ponchar, ¿cierto? Tiene 2 segundos para interceptar la pelota y poder ponchar. Ahora, la segunda viene y dice, ¿qué velocidad posee en 1,5 segundos? Pues nosotros tenemos que hacer la velocidad tanto en X como en y hacer, digámoslo así, como ese teorema de Pitágoras para encontrar la velocidad total. Entonces, primero hallamos la velocidad en X, ¿cierto? Velocidad inicial, coseno de teta, o sea, 30 coseno de 22 grados, eso da 27,81. Y la velocidad en Y será velocidad inicial, seno de teta menos gravedad por tiempo, ¿cierto? Ahora, el tiempo, pues obviamente son 1,5 segundos. 30 seno de 22 menos 9,8 por 1,5. Eso da menos 3,46 metros por segundo, o sea, va en caída, ¿cierto? En ese momento, ya la pelota, o sea, si ustedes entienden el concepto de tiempo de vuelo, a la mitad de esto, de estos 2,29, o sea, como 2,3, al 1,15 ya está en la máxima altura. Después de ahí comienza a ser la velocidad negativa. Es por eso que sale este menos 3,46 metros por segundo. Ahora, tenemos que hacer el pitagorazo, ¿cierto? Con esas velocidades para hallar la velocidad. Entonces ustedes ya saben, la elevan al cuadrado, esta también la elevan al cuadrado, esto menos por menos da más, y pues 27,81 al cuadrado da 773,39, 3,46 al cuadrado da 11,97, se suman y eso da con la raíz 28,02. Ahora, dice que en qué lugar está. Pues obviamente todo esto, la distancia entre el jardinero y el catcher, pues será el alcance máximo. Entonces por eso hallamos R.
Reemplazamos los datos en R y eso me da 63,69 metros. Y con eso ya termina el ejemplo 3. Y listo, muchachos. Tienen estos 3 ejercicios para el viernes. Entonces, cualquiera de ellos, ustedes lo pueden hacer. Están muy fáciles. Ahí tienen tanto la velocidad como el ángulo. El ángulo y la velocidad. Todos tienen un ejemplo básico. Miren, acá está la velocidad y los tiempos. Acá están. Ah, miren, acá. Acá hay 2 ángulos, acuérdense. Primero tienen que hacerlo con 45 y luego lo tienen que hacer con 60. Y listo, muchachos.